Bien, amados, que el Señor les bendiga. Hermosa alabanza, ¿cierto? Un himno muy precioso. Más cerca, oh Dios, de ti. Y creo que es lo que cada uno de nosotros debiese anhelar en nuestras vidas, en nuestros corazones, con nuestra familia, de cada día estar más cerca del Señor. Pero sabe que estamos en los últimos tiempos. Estamos ya, o está ya por terminar esta era, esta tierra. Y es lo que hoy día vamos a estudiar. El sermón de hoy día se titula El milenio y la tierra nueva. Hay mucha confusión con respecto al tema del milenio, pero hoy día vamos a hacer algo como bien breve, o algo bien, una pincelada para que me puedan entender con respecto al milenio. Hay diferentes opiniones con respecto al milenio que no voy a entrar en detalle, ¿correcto? Hay unos que piensan que el milenio va solamente a ser en el cielo, otros dicen que solamente el milenio va a ser en la tierra, y también hay una infinidad de comentarios o enseñanzas con respecto al milenio. Pero para que podamos entender, nos vamos a ir al libro de Apocalipsis y vamos a leer el capítulo 20, versículo del 1 en adelante. Yo iba a leer, la verdad, las cosas que un par de versículos solamente, pero voy a leer todo el capítulo para que así, a medida que vayamos avanzando, ¿cierto?, podamos ir entendiendo mejor. Dice la palabra del Señor, y como corresponde, vamos a orar, clamar al Señor para poder leer su palabra, porque lo que leemos no es cualquier libro, sino que leemos la palabra de Dios y tenemos que entender qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. Bendito Señor, una vez más, clamamos a tu nombre, clamamos a ti, buscamos de tu presencia, que tu Espíritu Santo inunde este lugar donde estamos congregados con mi hermano Alonso. Señor, poder predicar tu palabra a través de las redes sociales. Y Señor, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu Espíritu Santo que obre en nuestras vidas y que tú guíes este sermón, que tú guíes, Señor, este estudio y que podamos entenderlo conforme a tu voluntad y no con nuestras cabezas, nuestros pensamientos, sino con tus pensamientos. Bendiga esta tu palabra y bendiga el mensaje en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, capítulo 20 de Apocalipsis y dice lo siguiente, amados hermanos. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una cadena grande en su mano. Y prendió el dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Vaya escuchando bien esto, ¿ya? Dice que bajó un ángel con la llave, ¿cierto?, del abismo y una cadena grande en su mano. Y dice, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Es decir, ató al diablo o a Satanás también, por 1000 años. Y dice, y le arrojó al abismo y lo encerró y puso sello sobre él para que no engañase, escuche bien estas palabras, para que no engañase más a las naciones hasta que los 1000 años fuesen cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Dice que viene un ángel, toma a Satanás, lo ata con una cadena por 1000 años en el abismo, ¿correcto? Pero pues dice, para que no engañe a las naciones durante 1000 años. Pero pues dice también que va a ser desatado cuando se cumpla este tiempo de los 1000 años, ¿cierto? Porque dice que es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Versículo 4. Y vi tronos a los que se sentaron sobre ellos, y a los que se sentaron sobre ellos le fue dado juicio. Es decir, dice Juan que vio tronos y los que se sentaron en los tronos tuvieron el derecho de hacer juicio, o sea, de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús. Eso quiere decir que estas personas vieron a las almas, a las personas, correcto, que resucitaron, correcto, que fueron decapitados por el testimonio de Jesús. O sea, fueron muertos por predicar el evangelio como lo estamos haciendo ahora. Y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia. ¿Quién es la bestia? Ya lo hemos estudiado, el poder papal. Ni a su imagen. ¿Quién es su imagen? Estados Unidos, ¿cierto? La segunda bestia. Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo
1000 años. Dice que no recibieron, estas personas que resucitaron, no recibieron la marca de la bestia. ¿Cuál es la marca de la bestia? Ya lo hemos estudiado anteriormente, y la marca de la bestia es la adoración en el día sábado, el falso día de adoración, porque el sello de Dios es el Shabbat, es el día sábado bíblico, ¿correcto? Ahora, estas personas que fueron resucitadas, dice que reinaron con Cristo 1000 años, ¿ok? Versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ojo, hay una primera resurrección. Y dice, felices, ¿cierto? Gozosos, dichosos, eso significa bienaventurado, y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Escuche bien, la segunda, eso quiere decir que la segunda resurrección, la segunda muerte no tiene autoridad sobre estos. O sea, la segunda muerte, es decir, la segunda resurrección, no tiene poder sobre la primera resurrección, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Quiénes van a reinar con 1000 años? Los que tuvieron parte en la primera resurrección, los que aceptaron a Jesús en sus vidas. Versículo 7 dice, y cuando los 1000 años fueron cumplidos, es decir, recuerden, 1000 años, se tienen que terminar esos 1000 años. Una vez que esos 1000 años sean cumplidos, escuche bien, dice, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Dicen que se cumplen los 1000 años y Satanás queda suelto y vuelve a engañar al resto de las naciones. Pero ¿cómo es posible? ¿No se supone que no existe nadie en la tierra? Ya lo vamos a estudiar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y Dios descendió fuego de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Dice, para que vayamos entendiendo, que se cumplen los 1000 años, Satanás es suelto, Satanás engaña al resto de las naciones, y con el resto de las naciones dice que van a hacer guerra, ¿cierto? Atacar a la santa ciudad, ¿correcto? Al campamento de Dios, que es la santa ciudad, es decir, la Nueva Jerusalén. Y el diablo que los engañaba fue lanzado, y también dice que cuando quisieron atacar, dice que cayó fuego del cielo. Muy bien, una vez que cae fuego del cielo, dice que los devoró a todos. Nuevamente hubo otra destrucción. Versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está, ¿quién está ahí en el lago de azufre? La bestia, el poder papal, el falso profeta, ¿cierto? El protestantismo apóstata guiado por Estados Unidos, ¿cierto? Y serán atormentados día y noche por siempre jamás. Y esto es algo simbólico, por favor, no es eterno, ¿ya? Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado sobre él, o sea, Jesús estaba sentado en el trono blanco, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Estos fueron los que tuvieron parte de la primera resurrección. Y vi los muertos resucitados, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Hay varios libros. Está el libro, ¿cierto?, de los pecados, el libro de las memorias, ¿cierto? Y aquí lo que más importa es el libro de la vida. Y dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Escuche bien, la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, ¿correcto? De la segunda resurrección, la segunda muerte. Y escuche bien, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. O sea, ¿quién no fue lanzado al lago de fuego? Los que estaban escritos en el libro de la vida. ¿Quiénes fueron lanzados? Los que no estaban escritos en el libro de la vida. Muy bien, yo quise leer el capítulo completo para que pudiéramos entender un poquito de qué se trata, ¿correcto? Pero existe este tema del milenio.
Y antes que la restauración de esta tierra, porque si esta tierra va a ser restaurada, ¿cierto? Este planeta va a ser restaurado, ¿cierto? Va a haber un periodo de 1000 años, es lo que nosotros debemos aprender. Ahora, en este periodo de los 1000 años, ¿qué le sucederá a la tierra durante ese tiempo, durante estos 1000 años? ¿Qué le va a suceder a la tierra? ¿Dónde estará el pueblo de Dios, los hijos de Dios, en estos 1000 años? ¿Dónde va a estar? Si usted se recuerda bien lo que leímos, aquí está toda respuesta, pero la vamos a ir desglosando para poder ir entendiéndola mejor. ¿En el cielo o en la tierra va a estar el pueblo de Dios? ¿Dónde va a estar? ¿Y dónde va a estar Satanás? Bueno, lo leímos recién. Pero recuerde que el capítulo 20 del versículo, y el versículo 1 decía, vi a un ángel que descendía del cielo, ¿correcto? Con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió, o sea, puso preso, ¿cierto? Al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, que es el mismo, el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. No debemos olvidarnos de esto, ¿correcto? Y lo ató por 1000 años. Y lo ató por 1000 años, ¿correcto? Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto deberá ser desatado por un poco de tiempo, ¿correcto? Eso ya lo leímos. Ahora, ¿cuándo es que comienza el milenio? ¿Cierto? Tenemos que entender que el milenio es el tiempo cuando Satanás, ojo, escuche bien, el milenio es cuando Satanás, ¿correcto?, no podrá engañar a las personas, no podrá engañar a las naciones. Una vez que haya pasado el milenio, podrá y volverá a engañar a las personas. ¿Pero por qué? ¿Cierto? ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuándo ocurrirá esta tregua? Porque hay una tregua, ¿correcto? Ahora bien, cuando comienza el milenio, eso es lo que vamos a estudiar, lo que vamos a ver. Mientras en este planeta Tierra, amados hermanos, existan personas, ¿cierto? Satanás siempre va a poder tentarlas, siempre va a ir contra las personas, y sobre todo contra los hijos de Dios, para tentarlas, para destruir a la criatura de Dios. Porque debemos tener algo en claro, criatura de Dios es una cosa y los hijos de Dios son otra cosa. Las criaturas de Dios fuimos todos creados por Dios. Pero la palabra es clara cuando dice que nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo y pasamos a ser hijos de Dios una vez que nosotros hemos recibido a Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Cuando yo acepto a Jesús, entra en mí el Espíritu Santo y paso a ser sellado por el Espíritu Santo, me da las arras, la garantía de la salvación, pero también paso a ser hijo de Dios. Mientras yo no acepto a Jesús en mi vida, yo no vuelvo mi rostro a Él, yo no llego a Él en humillación, yo no me entrego a Él y no le obedezco a Él ni a sus mandamientos, yo sigo siendo una criatura. Entonces, Satanás está aquí en la tierra para tentarnos a todos, tanto a las criaturas como a los hijos de Dios. Y en especialmente, Él forja su mirada y su guerra contra el pueblo de Dios, contra los hijos de Dios. Es por eso que mientras haya personas sobre esta tierra, Satanás va a poder tentarlas. La única manera que Satanás no pueda engañar a las naciones es que en esta tierra no exista absolutamente nadie, ni criatura, ni hijo, ni nadie. Es la única oportunidad o la única forma que Satanás no pueda tentar a nadie. Pero, ¿cómo no va a existir nadie? Es porque la tierra, el planeta Tierra, va a ser totalmente destruido, amado hermano. No va a haber formas de vida en esta tierra. Cuando comienza el milenio, los 1000 años, no va a haber vida en esta tierra. Todo va a desaparecer. Fíjese que en el Antiguo Testamento ya se nos anunciaba, ¿cierto?, un tiempo en que la tierra estaría totalmente vacía, completamente vacía, desordenada, tal como en el principio, tal como antes de la creación. La tierra se dice que estaba desordenada y vacía, pero esta vez va a estar desordenada y vacía, producto, ¿cierto?, de un cataclismo, producto de una destrucción de la humanidad. Fíjese que en el libro de Isaías, vamos a ir al libro de Isaías, tal como dije el sábado pasado, nosotros debemos estudiar la palabra del Señor y todo lo que salga de nuestra boca tiene que ser salido primero de la palabra de Dios, ¿correcto?
Entonces, por ende, nos vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 24, y vamos a leer del versículo 3 al 6. Dice así: Desolación de la tierra es el subtítulo de lo que es en la Biblia el capítulo 24. Del todo será vaciada la tierra y toda mente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se enlutó, se marchitó la tierra, el mundo languidece y se marchita, languidecen los grandes de los pueblos de la tierra. Y la tierra se corrompió bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto eterno. Y leímos hasta el versículo 6, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y se disminuyeron los hombres. Es decir, el profeta Isaías, ¿cuántos siglos atrás? ¿Cuántos más siglos? Ya estaba profetizando, amado hermano, que la tierra sería desolada, ¿cierto? Que la tierra, ¿cierto? Sería enteramente vaciada y completamente saqueada porque Jehová lo pronunció. ¿Por qué Jehová pronunció esa destrucción de la tierra? ¿Por qué? Dice, se enlutó y marchitó la tierra, el mundo languidice, ¿cierto? Y la tierra, dice, se corrompió bajo sus moradores porque traspasaron, y eso es clave. ¿Por qué la tierra va a ser desolada? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto eterno. Es decir, dejaron a un lado los mandamientos de Dios, ¿cierto? Dejaron a un lado los preceptos de Dios, dejaron de ser obedientes a la palabra del Señor y en especial a los 10 mandamientos que todo el mundo dice que fueron abolidos, pero la palabra dice que son eternos. En el libro de Jeremías, el profeta Jeremías también nos dice y nos habla con respecto a la destrucción de la tierra. Jeremías capítulo 4, versículos 23 al 27. Jeremías capítulo 4, versículos 23 al 27. Y dice el profeta: miré los montes y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre alguno, y todas las aves del cielo se habían ido, o sea, no existía vida. Miré y aquí la tierra fértil era un desierto, y todas sus ciudades estaban asoladas a la presencia de Jehová, delante del furor de su ira. Y cuando dice delante de la presencia de Jehová, de alguna manera nos está mostrando cuando Cristo venga. Porque así dice Jehová: toda la tierra será asolada, mas no haré consumación. ¿Correcto? Versículo 28, por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo determiné, y no me arrepentiré ni me retraeré de ellos. Es decir, por haber sido infieles a Dios, infieles, desobedientes a la palabra del Señor y a sus mandamientos, dice Jeremías, también nos confirma que la tierra va a quedar totalmente destruida, desolada. No hay hombres, no hay animales, no hay aves, no hay nada. Dice que los collados, los montes, las montañas temblaban, ¿correcto? Los cielos ya no existían, estaba en tinieblas, ¿correcto? Fíjese lo que dice el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos, página 715. Dice lo siguiente: los impíos son destruidos, la tierra queda desolada. A la venida de Cristo, los impíos serán borrados de la superficie de la tierra, consumidos por el espíritu de su boca y destruidos por el resplandor de su gloria. Cristo lleva a su pueblo a la ciudad de Dios, y la tierra queda privada de sus habitantes. He aquí que Jehová vaciará la tierra y la dejará desierta, y cual vaso la volverá boca abajo y dispersará sus habitantes. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha hablado esta palabra, porque traspasaron la ley, cambiaron los estatutos y quebrantaron el pacto eterno. Por tanto, la maldición ha devorado la tierra, y los que habitan en ella son culpables. Por tanto, son abrazados los habitantes de la tierra. Y el espíritu de profecía
correcto, nos confirma y a través también usa lo que es la palabra de Dios y nos confirma en qué momento es cuando la tierra va a quedar totalmente destruida, vacía. ¿Qué es lo que dice el Espíritu de Profecía? A la venida de Cristo, ¿correcto? Entonces, cuando Jesús regrese por segunda vez, que es lo que estamos todos esperando, la inminente venida de Cristo, cuando Jesús venga por segunda vez, en un momento, en un abrir y un cerrar de ojos, toda vida desaparecerá. ¿De dónde? De la tierra. Cuando Jesús venga, cuando todos estamos esperando el regreso de Jesús, no el arrebatamiento, ¿correcto? Eso es una falsa enseñanza. Cuando esperemos la segunda venida de Cristo, la venida inminente de Cristo, donde la palabra dice, y todo ojo lo verá, ¿correcto? Cuando venga Jesús, ¿cierto? En un momento, en un abrir y en un cerrar de ojos, toda vida va a comenzar a desaparecer de la faz de la tierra y este planeta va a quedar totalmente destruido. ¿Cómo lo podemos comprobar? A través de la palabra de Dios. Vámonos al libro de Apocalipsis y nos vamos a ir Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 15 y 17. Mira lo que va a pasar con la venida de Cristo. Capítulo 6, versículo 15 al 17. Dice, y los reyes de la tierra, y los magistrados, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, es decir, y todo esclavo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas, y decían a las montañas y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Qué están diciendo estas personas? No eran cualquier persona, eran ricos, poderosos, capitanes, siervos, empleados, ¿correcto? O sea, de todo tipo de personas, no algunas, todos, ¿cierto? Que no aceptaron a Jesús. ¿Qué es lo que le gritaban? Se escondían, dice, se escondían dentro de las montañas, en las cuevas, y decían a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿El Cordero quién es? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, vamos a leer el versículo 21 y versículo 22. Capítulo 19, versículo 21 dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron saciadas de las carnes de ellos. ¿Correcto? En la segunda venida dice, fueron todos muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. Esta es la simbología del caballo blanco, ¿cierto? Que muestra la segunda venida de Cristo. Ahora bien, vámonos a la segunda de Pedro. Vámonos a segunda de Pedro. ¿Qué nos dice con respecto a la segunda venida de Cristo? Capítulo 3, versículo 10, para que entendamos. Dice el versículo 10. Pero aquí está hablando el apóstol Pedro. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo. ¿Correcto? Y escuche bien, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en que ellas hay serán quemadas. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es el único momento posible de nuestra historia en que la tierra pueda quedar sin moradores, sin personas? En la segunda venida de Cristo. ¿Correcto? Y es ahí también donde va a ser totalmente destruida la tierra. ¿Correcto? Dice que va a haber un fuego abrasador, ¿cierto? Que va a consumir todos los elementos. Ahora, podemos ver otra también, otro punto. ¿Cuál sería? Los muertos en Cristo resucitarán. Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios. Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 15. Muy bien. Vamos a Primera de Corintios. Se me perdió Corintios.
capítulo 15, versículo 52, dice así: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El apóstol Pablo, ¿qué nos está diciendo? Que cuando venga Jesús, no solamente van a morir los impíos, sino que también va a ser destruida la tierra, y también nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice, y nosotros los que estemos vivos vamos a resucitar, vamos a ser transformados, ¿correcto? Entonces, vimos que los impíos serán destruidos y los muertos en Cristo resucitarán y nosotros seremos transformados, los que estemos vivos en ese tiempo, ¿correcto? Ahora vámonos a Primera de Juan. Primera de Juan. Es importante usar bien la Biblia. Primera de Juan. Y vamos a leer, San Juan, no Primera de Juan. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Jesús les dijo a sus discípulos y a todos nosotros, nos dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. ¿Qué es lo que hay? Mansiones. ¡Wow! Pero voy a seguir para explicarle algo. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Es decir, ya hay mansiones. Pero escuche bien. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y les preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjese que el versículo aquí dice, en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Y Él dice que nos va a ir a preparar lugar para nosotros. Es decir, que Jesús fue a preparar mansiones para nosotros. Esas mansiones ya están, porque aquí dice, muchas mansiones hay. ¿Por qué hay tantas mansiones, amados hermanos? ¿Por qué hay casas en el cielo ya? ¿Saben por qué? Porque recordemos que Satanás, cuando fue expulsado del cielo, ¿correcto? Fue expulsado con Satanás la tercera parte de los ángeles que actualmente se llaman o se les denominan demonios. Todas esas mansiones, esas casas pertenecían a esos ángeles. Es decir, que cuando nosotros lleguemos, también nosotros vamos a ocupar esas casas que estos ángeles que se rebelaron en contra de Dios, las dejaron vacías. Entonces Jesús dice, voy pues a preparar mansión para vosotros, ¿correcto? Y si les preparo mansión, dice que va a venir, ¿correcto? Y nos va a venir a buscar y nos iremos con Él, ¿correcto? Ahora, fíjese que en Primera de Tesalonicenses, vámonos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a leer del 16 y 17. ¿Qué nos dice? Porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, nuevamente está hablando de la segunda venida de Cristo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Es decir, el Señor nos viene a buscar, que los muertos en Cristo van a resucitar, luego los que quedemos vivos vamos a ser levantados, arrebatados hacia las nubes juntamente con los muertos que resucitaron, para esperar al Señor en el aire. ¿Y qué es lo que nos muestra la segunda venida de Cristo? Que también reinaremos con Dios o con Cristo por 1000 años, y ya lo leímos nosotros eso en el capítulo 20, versículo 4, donde dice, y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron, reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, ¿cuándo comienza el milenio? Comienza con la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo comienza el milenio? Cuando los impíos son destruidos por la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo comienza el milenio? Cuando los muertos en Cristo resucitan primero, ¿cierto? Y nosotros vamos a ser transformados. ¿Cuándo comienza el milenio? Cuando todos los salvos ascenderán a las nubes junto con los que están vivos y esperarán al Señor en el aire, ¿correcto? ¿Y cuándo comienza el milenio? También con la segunda venida de Cristo, cuando nos vayamos con Cristo y reinaremos con Él por 1000 años. Es decir, el inicio del milenio, que
nos habla Apocalipsis, comienza con la primera resurrección de los justos, aquellos que hemos aceptado a Jesús en nuestras vidas. ¿Cuándo termina el milenio? En la segunda resurrección, que en esa resurrección, valga la redundancia, resucitan los impíos, los que murieron, los impíos que murieron con la segunda venida de Cristo. Recuerde, viene Jesús, resucitan los muertos en Cristo, los que quedaron vivos, ¿cierto?, son transformados y son elevados hacia el cielo para encontrarse con Jesús en el aire. Pero el resto que no aceptaron a Jesús están siendo destruidos por su resplandor, por su gloria, por su venida. Pedro dijo que los elementos arderán. Va a haber un cataclismo tremendo con la venida de Jesús, no como algunos lo enseñan. ¿Quiénes son los que van a estar felices de ver a Jesús? Obviamente nosotros, los que esperamos a Jesús, los que hemos entregado nuestras vidas a Jesús, ¿correcto? Ahora bien, en Tesalonicenses nos habla con respecto al comienzo del milenio. ¿Cómo comienza el milenio? Correcto, con la primera resurrección. Porque así dice la palabra del Señor. Porque el Señor mismo, y ya lo leímos, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Perdón que me dé tantas vueltas en esto, amados, pero tiene que quedar claro. Porque van a haber dos resurrecciones, dos. Y no van a resucitar todos. Van a haber dos resurrecciones. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y lo dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Yo acepté a Cristo en mi corazón, he rendido mi vida a Él, le amo, le adoro, le soy obediente. Me morí por coronavirus, por cualquier cosa, me muero. Cuando venga Jesús, me resucita. Esos son los muertos en Cristo. Hay muchos amigos, familiares que han muerto con la fe en Cristo, entregaron sus vidas a Jesús. Esas personas van a ser resucitados cuando Jesús venga. ¿Correcto? Entonces eso anuncia el comienzo del milenio. Pero también, ahí mismo en Tesalonicenses capítulo 4, 16 al 17, sigue diciendo el versículo. Luego, una vez que hayan resucitado los muertos en Cristo, dice, luego nosotros, los que quedemos vivos y tengamos la bendición y la oportunidad y gloria al Señor, que podamos ver el regreso de Cristo y no conozcamos la muerte, dice, luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado hasta ese tiempo, dice, seremos arrebatados, o sea, llevados, ¿correcto? Juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que resucitaron. Seremos arrebatados, ¿cierto? Juntamente con ellos, con los que resucitaron, ¿cierto? En las nubes, para el encuentro con el Señor, ¿dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, ¿correcto? Vamos a estar reinando con Él siempre, por toda una eternidad, pero primero vamos a estar 1000 años en el cielo. Es decir, los santos vivos, los que quedamos vivos, encontrarán a Jesús en las nubes. En esa misma ocasión, en ese mismo momento en que Jesús viene por segunda vez, resucitarán los justos y los justos vivos, ¿cierto? Serán arrebatados con el Señor. Los que resucitaron, más los que quedaron vivos, serán llevados ante el Señor. Vamos a ver lo que nos dice Hechos de los Apóstoles 9 y 210. Dice, Pablo mostró que aquellos que vieran cuando Pablo mostró que aquellos, voy a acercar el micrófono, Pablo mostró que aquellos que vivieran cuando Cristo viniese no irían antes al encuentro de su Señor que aquellos que hubieran dormido en Jesús. Es decir, los que estamos vivos nos vamos a ir antes ante el Señor, antes que los que ya durmieron, los que están muertos, ¿correcto? La voz del arcángel y la trompeta de Dios alcanzarían a los que durmieran, y los muertos en Cristo resucitarán primero, antes que el toque de la inmortalidad se concediera a los vivos. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor los unos a los otros en estas palabras. Es decir, consolémonos entre nosotros, sobre todo los que hemos perdido familiares, porque Cristo va a venir y va a resucitar a sus hijos, ¿correcto? Entonces los justos resucitados, en la segunda venida de Cristo, al inicio del milenio, viene Jesús, resucitan los justos, al inicio del milenio estarán con Él, con Jesús, en el cielo durante los 1000
años, ¿correcto? Vuelvo a repetir, ¿quiénes van a estar con Jesús por 1000 años? Los que murieron en Cristo fueron resucitados, los justos que estaban vivos, ¿cierto? Fueron transformados, se fueron con Jesús, van a estar con Jesús 1000 años en el cielo, en la nueva Jerusalén. Ahora bien, los demás muertos, los impíos que murieron por la venida, ¿correcto? No se fueron con Jesús porque no entregaron su vida a Él. Los demás muertos se refiere a aquellos que resucitarán al final de los 1000 años para la segunda resurrección. ¿Cuándo comienza la segunda resurrección? Cuando terminen los 1000 años. No antes, ¿correcto? Quizás voy a ser muy repetitivo. El comienzo de los 1000 años es cuando Jesús venga, todos nos vayamos con Él, los impíos mueren acá, ¿correcto? Y ahí comienzan los 1000 años. ¿Cuándo terminan los 1000 años? Es cuando los demás muertos resuciten, ¿correcto? Para condenación. Los que resuciten en la primera resurrección vivirán eternamente y para siempre, no solamente 1000 años, ¿correcto? Es un periodo de 1000 años que tiene que pasar porque va a haber una tarea específica que hacer, van a haber varios eventos allí, ¿correcto? Pero los que hemos aceptado a Cristo y nos hemos ido con Él, vamos a vivir eternamente, 1000 años en el cielo. Luego vamos a regresar aquí a la tierra y vamos a vivir eternamente. Los que resuciten en la segunda resurrección pasarán por la segunda muerte, muriendo para siempre. Es terrible, amado hermano. Es por eso que yo prefiero tener esta hermosa esperanza en Cristo Jesús. Yo prefiero creer en Jesús, amado, porque yo quisiera ser parte de la primera resurrección, donde vamos a estar con Cristo por 1000 años, luego toda una eternidad aquí en la tierra. Porque los que resuciten en la segunda resurrección, amados, van a volver a morir. Y van a morir por siempre. Pero esa muerte, amado hermano, va a ser terrible. No va a ser como cualquier cosa. Ese es el infierno literal, ¿correcto? Pero no va a ser un infierno eterno. Eso es un estudio que debemos hacer, que el infierno no existe. Cuando hablamos de infierno, se refiere a estos fuegos que van a caer del cielo. Que para algunos que se consuman, que dure su momento, que se están quemando, va a ser como eterno. A eso se refiere, pero no que no se va a apagar nunca el fuego. ¿Correcto? Ahora bien, en Apocalipsis 24 vimos que los justos entrarán en la presencia de Cristo y ellos volvieron a vivir, y cierto, y dice que volvieron y van a reinar por ellos o con Cristo 1000 años. Aquí es donde yo quiero detenerme un poquito para leer otro testimonio más del Espíritu Profecía, que dice lo siguiente: delante de la multitud de los redimidos. Esto es cuando ya lleguemos, amado hermano, cuando Jesús nos venga a buscar y nos iremos con Él y entremos a la ciudad celestial y vamos a reinar con Él 1000 años. Dice, delante de la multitud de los redimidos, de los salvados, ¿cierto? Se encuentra la ciudad santa. Esa es la nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Jesús abre ampliamente las puertas de perla y entran por ellas las naciones que guardaron la verdad. Todas las personas que guardaron la verdad. Ojo. Allí contemplan el paraíso de Dios y el hogar de Adán en su inocencia. Luego se oye aquella voz más armoniosa que cualquier música que haya acariciado jamás el oído de los hombres y que dice: vuestro conflicto ha terminado. ¿Qué nos dice el Señor? Que nuestro conflicto aquí en la tierra ha terminado. Dice: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El Señor nos tiene preparado un mundo mejor, una tierra nueva. Nos tiene preparado un recibimiento en el cielo hermosísimo, amados hermanos. Por eso debemos aprender y conocer de la verdad. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros en el milenio, en el cielo? Porque recordemos, ya nos fuimos con Jesús y vamos a vivir con Él en el cielo, en la nueva Jerusalén, 1000 años. ¿Qué vamos a hacer esos 1000 años? Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Dice, y voy a volver a leer el mismo versículo que ya lo he leído 3 veces. Y vi tronos
¿Qué vio? Tronos. Y los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio. Se les dio la autoridad para juzgar. ¿Correcto? Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Dice, y vio tronos. El apóstol Juan, Dios le reveló, Jesús le reveló qué va a pasar en el milenio. Vio tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Correcto? Fíjese lo que dice Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 22 dice: hasta que vino el anciano de días, refiriéndose a Jesús, a Dios, y dice, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Daniel, el profeta Daniel, ya se está adelantando en la profecía y ve cuando Jesús salva a la humanidad, a los hijos de Dios, se los lleva al cielo y les dice, y que vio al anciano de día y dice, y les dio juicio. Es decir, le dio la autoridad para juzgar, ¿correcto? ¿A quiénes van a juzgar? ¿A quiénes van a juzgar? ¿Quiénes son los que van a juzgar? Los santos del Altísimo, es decir, los que hemos recibido a Jesús, los que hemos sido rescatados por Jesús. Vamos a llegar al cielo y se nos va a dar la autoridad de juzgar, ¿correcto? En 1 de Corintios, capítulo 6, versículos 2 y 3, dice lo siguiente. Pablo está hablando acá y dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Perdón, ¿quiénes van a juzgar? ¿Quién dice Pablo que van a juzgar? Los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos los que hemos aceptado a Jesús y fuimos llevados con Jesús en su segunda venida y llegamos a la Nueva Jerusalén, fuimos recibidos por Cristo y se nos dio la autoridad para juzgar ¿a quién? Al mundo. Vuelve a preguntar Pablo, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¡Wow! También vamos a juzgar a los ángeles. Correcto. Eso es un tema muy interesante, amados hermanos. Muchos nos pintan de que vamos a llegar al cielo, ¿cierto? Y vamos a estar arriba de una nubecita y vamos a estar tocando el arpa por toda una eternidad. ¡Qué entretenido! Pero la verdad que no. Nosotros vamos a llegar al cielo con una misión. Y esa misión va a ser de juzgar. La obra de juicio, a la que vamos a realizar los que estemos en el cielo, la obra de juicio, sin duda, implicará una cuidadosa investigación de los registros de los impíos. ¿A quiénes vamos a juzgar? A los impíos, aquellos que quedaron muertos en la tierra, aquellos que murieron por no aceptar a Jesús. A ellos nosotros vamos a juzgar. Es decir, ellos ya recibieron su paga, ya murieron. Luego viene otra paga más, que es la segunda resurrección. Es por eso que en los santos, es decir, los que hemos aceptado a Jesús, dice que vamos a juzgar y vamos a tener que hacer una cuidadosa investigación de los registros de los impíos, para que todos los que queden completamente convencidos de la justicia de Dios cuando destruya a los impíos. Es decir, ¿qué vamos a hacer nosotros? En ese momento vamos a juzgar a los impíos, a los que no aceptaron a Jesús. ¿Por qué? Porque ahí vamos a entender, vamos a quedar claro por qué Dios, ¿cierto?, no los salvó. ¿Por qué Dios permitió que ellos murieran? ¿Por qué Dios les castigó? Es más, ¿por qué Dios les va a castigar en la segunda resurrección, en la segunda muerte? Porque aún no han recibido la condenación completa. Por eso es una segunda resurrección, ¿correcto? Entonces, nosotros vamos a hacer una investigación de los registros. ¿Por qué, cierto? Para los que van a quedar completamente, ¿cierto?, destruidos. De alguna manera, Dios nos va a mostrar por qué Dios determinó que aquellos no resucitaron, es más, después van a recibir el segundo castigo, la segunda muerte. La actividad durante el milenio en el cielo, nosotros, estará centrada en un juicio que se llama el juicio examinador, llamado juicio vindicativo. ¿Correcto? Durante este juicio, los salvos, es decir, los que aceptamos a Jesús, tendrán la oportunidad de examinar los juicios de Dios sobre los rebeldes. ¿Por qué esta persona está en el cielo y esta otra no? Oiga, hermano, nosotros nos vamos a llevar una sorpresa.
Nos vamos a llevar una sorpresa. Yo me río porque, wow, Dios tenga misericordia de mí porque yo soy salvo. Soy salvo. Y debemos cuidar esta salvación hasta cuando Cristo venga, hasta cuando la muerte nos sorprenda. ¿Correcto? Y cuando seamos salvos, amado hermano, y lleguemos a la ciudad celestial, ¿con quién nos iremos a encontrar que según nosotros, nuestro juicio debiese estar, ¿cierto?, para la condenación eterna? Que no debió haber sido salvado. Pero cuando entremos en este juicio, nos vamos a dar cuenta por qué Dios salvó al que nosotros pensamos que se merecía todo el castigo y que no se merecía el cielo. Quizás con qué persona nos encontraremos en el cielo. Quizás nos encontraremos con el asesino más grande, que al final de sus días se dio cuenta de sus grandes pecados y de sincero corazón se arrepintió y entregó su vida a Cristo. Y nosotros lo vimos morir y los que creen en el infierno lo están tirando al infierno. Los que no creemos en el infierno dicen, este nos va a resucitar en la primera resurrección. Va a ser para la segunda. Pero resulta que cuando estemos allá, amado hermano, nos vamos a encontrar con unas sorpresas tremendas. Tanto así que quizás hasta pastores que entregamos el Evangelio, predicamos el Evangelio, no seamos salvos, porque lo hemos hecho solamente por vanagloria, lo hemos hecho de la boca para afuera, no hemos demostrado, no hemos vivido lo que predicamos, porque quizás muchos han levantado iglesias con un propósito monetario de ganancias deshonestas, ¿cierto? Con el abuso de los diezmos y con el abuso de todas las cosas que están pasando dentro de las iglesias, como así tantas cosas. Por eso nos vamos a llevar una sorpresa. Es por eso que vuelvo a leer esta cita. La actividad durante el milenio estará centrada en un juicio que se llama juicio examinador, llamado juicio vindicativo. Durante este juicio, los salvos tendrán la oportunidad de examinar los juicios de Dios sobre los rebeldes. ¿Cierto? ¿Por qué se salvó alguno y por qué otros no se salvaron? Eso es lo que vamos a hacer en el milenio. Y obviamente, amado hermano, no nos vamos a llevar todo el día ahí en el juicio. No, si también vamos a aprovechar, ¿cierto?, la oportunidad de estar con Jesús, de poder adorarlo, de poder abrazarlo, de poder conocer a un montón de personas. Hay una alabanza hermosa que dice que cuando llegué a la eternidad me encontré con Enoc, me encontré con Abraham, ¿cierto? Dice que se van a abrazar con los leones, qué sé yo. Amado hermano, es algo maravilloso. Vamos a disfrutar un milenio, ¿cierto?, en la presencia del Señor. Y no solamente un milenio, sino que toda una eternidad. Pero en ese milenio tenemos un trabajo importante que hacer, que es el juicio indicativo, ¿correcto? Es el juicio examinador, es el juicio de poder entender por qué mi papá no resucitó si se supone que mi papá era cristiano, para que me entiendan. ¿Por qué ese que era tan asesino resucitó y ahora es salvo? Eso es lo que vamos a hacer, amado hermano. ¿Por qué todos los que van a morir en la segunda resurrección, en la segunda muerte, por qué va a ser así? ¿Correcto? Y no es porque nosotros dudemos de Dios, sino que Dios es transparente con todos y Él nos va a mostrar el por qué tomó esas decisiones. No para que nosotros lo cuestionemos, sino para que nosotros quedemos con nuestras mentes tranquilas por qué pasó eso. Ahora, vimos que hay un milenio en el cielo y lo que vamos a hacer, y vamos a disfrutar de la venida del Señor, vamos a disfrutar de la presencia del Señor, vamos a estar congregándonos con Él todos los sábados, vamos a estar tocando las arpas, si es verdad, correcto, nos van a poner coronas en nuestras cabecitas, una corona con 2 estrellas, unas van a brillar más que las otras, pero lo importante es estar al ladito de Dios. Tal como decía mi pastor tiempo atrás, Dios mediante, algún día pueda conversar con él decía, yo me conformo con estar barriendo al ladito, él decía, ¿correcto? Así que lo importante es que estemos a salvo con nuestro Señor. Pero si vamos a estar un milenio en el cielo, ¿qué va a pasar en la tierra? Veamos versículo 1 del capítulo 20 de Apocalipsis. Dice, y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una cadena grande en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. ¡Wow! Los 1000 años en la tierra, amado hermano, ¿quiénes van a estar en la tierra? Solamente Satanás y sus ángeles. Satanás y sus demonios. Es por eso que la Escritura dice que no puede engañar a nadie más. Ahora, el término de la llave del abismo viene de la palabra griega abusos. Se lo voy a deletrear porque no es un abuso, sino que es abusos. Es A-B-U-S-S-O-S. Abusos. ¿Qué quiere decir esta palabra griega?
que significa oscuro, desierto, región desolada, un estado de caos. Cuando la Biblia habla de que lleva las llaves del abismo, es que Satanás va a quedar prisionero, ¿correcto? Aquí en la tierra, porque aquí en la tierra ya no va a haber más sol, ni luna, ni nada, hermano, porque la tierra quedó totalmente destruida, quedó en tinieblas, quedó oscuro, ¿correcto? ¿Y por qué dice que la llave del abismo? Porque Satanás, ¿a quién va a engañar si no hay nadie? ¿Correcto? Ahora bien, Satanás está preso con cadenas de circunstancias. Nadie estará vivo para ser tentado. A eso se refiere cuando él va a estar preso por 1000 años. Va a estar encadenado, que es una cadena simbólica, va a estar encadenado 1000 años y no va a poder engañar a nadie porque no hay nadie en la tierra. A eso se refiere. En Jeremías capítulo 25, versículo 33 dice: en aquel día los muertos por Jehová estarán desde un extremo de la tierra hasta el otro. No serán llorados, no serán recogidos, ni serán sepultados. Serán convertidos en abono sobre la superficie de la tierra. Va a haber tanta cantidad de muertos, amados. Todos los impíos que murieron en la segunda venida de Cristo. ¿Correcto? Ahí van a estar José, Javier, Carlos, Alonso, no sé. Muchos, y ninguno de ellos va a poder ser sepultado, ni recogido, ni enterrado, ni ¿cómo se llama? Ni velado, nada. Porque todos estos impíos mueren por la presencia del Señor. Recuerden que leímos la escritura donde dice que le gritaban a las peñas que cayeran sobre ellos porque no querían ver el rostro de aquel que venía sentado en el trono. Entonces la tierra va a estar llena, amados hermanos, de cadáveres. Y ahí es donde va a estar Satanás. Solo con los demonios. ¿A quién va a engañar? A nadie, por hermano. Si están todos muertos. Ese es el resultado de la obra de Satanás. Nadie estará vivo durante el milenio. Por lo tanto, no habrá ninguna otra oportunidad de arrepentimiento y de salvación durante el periodo. Esto debe suceder antes de la vuelta de Jesús. Amados, cuando Jesús venga ya va a ser demasiado tarde. Usted ya no se va a poder arrepentir porque ya hay sentencia sobre usted. Es por eso que el llamado es: acepta a Jesús en tu corazón hoy día, no mañana, porque mañana puede ser tarde. ¿Dónde quieres estar? ¿Quieres estar los 1000 años con Dios en el cielo? ¿O quieres estar 1000 años aquí, muerto, polvo en la tierra? ¿Correcto? Donde no existe absolutamente nada. Entonces, hoy es donde nosotros debemos buscar el arrepentimiento. Por eso, arrepentidos y convertidos, dice el apóstol Pedro. ¿Correcto? El llamado es arrepentirse hoy. El llamado es aceptar a Jesús hoy día. ¿Correcto? Porque también la Biblia dice que así como también, asimismo también será como pasó en los días de, ¿cómo se llama? De Lot, ¿correcto? En los días de Lot. Dice que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban, ¿correcto? Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Esta es la palabra del Señor. Está en Lucas capítulo 17, versículos 28 al 30. Dice: asimismo también será como pasó en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Había homosexualismo, lesbianismo, había de todo tipo de actividades y malos hábitos, ¿correcto? Y dice, pero el día en que Lot salió de Sodoma, dice, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así serán en el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Es decir, así como pasó en Sodoma y Gomorra, en que estaban viviendo una vida desordenada, con malos hábitos, homosexualismo, lesbianismo, compraban, vendían, se casaban, etc. Y nadie buscaba a Dios. Dice que descendió fuego del cielo y los destruyó a todos. ¿Quién se salvó? Solamente Lot y sus 2 hijas. Y los ángeles fueron a buscarlos. Va a pasar exactamente lo mismo hoy en día, amado hermano, cuando Cristo venga. Es ahora que nosotros debemos aceptar a Jesús. Muy bien. Ahora, cuando pasen los 1000 años, va a pasar algo bien hermoso. Jesús y los salvos, cuando terminen los 1000 años, Jesús y los salvos van a volver
al mundo, ¿correcto?, al final de los 1000 años. Cuando terminen los 1000 años, Jesús vuelve, ¿cierto?, al mundo con la nueva. Pero fíjese bien, capítulo 21, versículo 2 de Apocalipsis. Capítulo 21, versículo 2 de Apocalipsis. Dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad. ¿Cuál? La nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada por su marido. Es decir, terminan los 1000 años y la nueva Jerusalén celestial comienza a descender, ¿correcto?, para venir a posarse aquí en la tierra. Pero veamos Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 8. 20, capítulo 7 al 8. Dice lo siguiente: y cuando los 1000 años fueron cumplidos, o sea, cuando terminaron los 1000 años que estábamos en el cielo y Satanás, que quedó solo aquí en la tierra, terminan los 1000 años, dice: cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, ¿cierto?, el número de los cuales era como la arena del mar. Fíjese, comienza a descender la nueva Jerusalén, ¿correcto? Pero dice que cuando los 1000 años terminan, se cumplen, Satanás, ¿qué hace? Será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a fin de reunirlos para la batalla. El número de los que juntó, ¿cierto?, son como la arena del mar. Ahora, ¿a quién va a engañar si se supone que en la tierra no había nadie? ¿Qué pasa? Recordemos que cuando termina el milenio, dice que comienzan a resucitar. Dios resucita aquí en la tierra a todos los impíos que murieron en la primera resurrección. Perdón, en la venida de Cristo. Repito, cuando terminan los 1000 años, comienzan a resucitar todos aquellos que murieron con la venida de Cristo. Y fíjese, por eso que dice que Satanás fue suelto y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. La cantidad de personas que resucitan, hermanos, en la segunda resurrección es como la arena del mar. Son mucha gente la que se va a perder. Es mucha gente la que resucita, ¿correcto?, en esta segunda resurrección. Y a esa gente es cuando Satanás queda liberado. ¿Por qué queda liberado? Porque ahora sí tiene a quien engañar. Y dice que va a engañar a todos los moradores de la tierra. ¿Para qué? Para reunirlos para la batalla. ¿A qué batalla? Recuerde que viene bajando la ciudad santa. ¿A quiénes van a ir a hacer guerra? A Satanás. Quiere tomar la ciudad santa. Quiere destruir, ¿cierto?, a la nueva Jerusalén. Dice, y el número de los cuales como la arena del mar, y subieron sobre los anchos de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, ¿correcto? Y dice, y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Satanás comienza a engañar a todos los que resucitaron en la segunda resurrección. Eso es para la segunda muerte, ya están condenados, ¿correcto? Pero Dios los hace resucitar para que vean que todo lo que se les explicó, todo lo que los canutos les enseñamos, todo lo que los cristianos les predicamos, les dijimos, va a venir Jesús, nos vamos a ir mil años en el cielo, luego con la ciudad santa nos vamos a venir acá, no nos creyeron. Bueno, en esa oportunidad, cuando pasen los 1000 años, van a ser todos ellos resucitados y van a ver la santa ciudad descender a la tierra, ¿correcto? Y ellos van a poder ver que todo lo que se les dijo era verdad. Cuando fue el pastor a predicar a la calle, cuando fue el hermano a predicar al hospital, cuando fue y le dijo, hermano, acepta a Cristo para que tengas vida eterna, y usted no lo quiso recibirlo, bueno, si usted está en ese grupo, va a resucitar en la segunda resurrección y va a ver con sus propios ojos que todo lo que se le está hablando y se le está enseñando a través de la Escritura es la verdad y se va a cumplir. Entonces, por eso Dios va a resucitar a los impíos que murieron cuando Cristo vino, para que ellos vean con sus propios ojos a Cristo venir en gloria, a la ciudad celestial y a todos los que fuimos salvos. Pero Satanás los va a volver a engañar y ustedes no van a tener opción, ¿cierto?, de poder tomar de arrepentimiento. Ya se perdió. ¿Qué va a pasar? El diablo los va a engañar y va a querer ir a atacar a la ciudad santa, ¿cierto?, para destruir la ciudad santa. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dice Apocalipsis, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, tal como Sodoma y Gomorra.
¿Qué pasó con ellos? ¿Cierto? Satanás y sus ángeles también en ese momento van a ser destruidos. Y el diablo, dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. No es que haya un lago de fuego y azufre, sino que con el fuego que Dios hace descender del cielo, todo el planeta Tierra comienza a arder, hermano. Comienza a arder, se convierte en un lago de fuego y azufre, donde los impíos que no quisieron aceptar a Jesús, el diablo y sus ángeles comienzan a ser destruidos en su totalidad. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 al 15, dice lo siguiente: la muerte y el infierno fueron lanzados al fuego al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, ¿correcto? Eso es. La segunda resurrección es para muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el fuego, ¿cierto? En el lago de fuego. Los que no fueron, su nombre no estaban inscritos en el libro de la vida, ¿cierto? Y el que no se halló inscrito. Entonces, cuán importante es hoy, amado hermano, aceptar a nuestro Señor Jesús para que podamos recibir la salvación y la vida eterna. 1000 años en el cielo, luego nos vamos a vivir 1000 años aquí en la tierra. Ya son destruidos. Los impíos por segunda vez son muertos, destruidos con fuego, con azufre, el diablo y sus ángeles. ¿Correcto? Entonces, ¿cuáles son los pasos, ¿cierto? Del fin del milenio? Es los impíos son resucitados. ¿Correcto? Ya lo vimos. Satanás los engaña para atacar el campamento de los santos, a la Nueva Jerusalén que está descendiendo del cielo. Ya lo vimos. Son juzgados ante Dios para que conozcan la razón por la cual son condenados. También lo vimos. Todos reconocen su culpabilidad. Cuando ellos estén viendo la Nueva Jerusalén descendiendo, amado hermano, cada uno de ellos, de los impíos, y si yo llego a estar entre medio de los impíos, el Señor me va a mostrar toda mi vida y me va a mostrar por qué estoy siendo castigado en ese momento. ¿Correcto? Por eso dice que todos van a reconocer su culpabilidad y toda rodilla, dice, se doblará delante de Dios, como dice en Isaías 4, 45, 23 y en Filipenses capítulo 2, 10, que no lo vamos a leer porque ya el tiempo se nos está pasando, ¿correcto? Pero dice que toda rodilla se doblará, ¿cierto? En el nombre de Dios y ante Dios. Y eso va a pasar cuando estemos, Jesús y la Nueva Jerusalén vayan descendiendo. Todos los impíos, incluidos Satanás y sus ángeles, serán destruidos por el fuego que cae del cielo. Y este fuego dice que transformará la tierra, ¿correcto? Este fuego va a transformar la tierra y eso lo podemos encontrar en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 7. Cuando este milenio termine, cuando los impíos aquí en la tierra ya están todos muertos, dice que el fuego con el que cae del cielo para destruir a los ángeles, a los ángeles demoníacos, a Satanás, a los impíos, ¿correcto? Ese mismo fuego va a ser un fuego transformador, va a restaurar todo, ¿correcto? Ahora, el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Que cuando termine todo esto vamos a tener una tierra nueva. Todo esto va a ser transformado, va a ser como el Edén, un paraíso, amado hermano, que ni siquiera nuestras mentes se nos puede imaginar. No hay imaginación para tanta cosa. Pero cuando termine el milenio, va a haber una tierra nueva, ¿cierto? Y un cielo nuevo. Es por eso que Apocalipsis 21:5 nos dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Quién está hablando aquí? Jesús les está indicando a Juan. Por eso le dice: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Fíjese que en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13, dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, las promesas de Jesús, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos esperando? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. No va a haber más pecado, no va a haber más dolor, no va a haber más llanto, no va a haber más sufrimiento, no va a haber más trabajo, no va a haber nada, ¿correcto? Sino que va a ser un cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales dice que mora la justicia, los justos. La nueva creación de Dios, dice la cita que tengo acá:
La nueva creación de Dios consistirá en liberar el cosmos y la tierra de su estado actual para llevarlos a la conformidad con sus designios. Aunque la nueva creación será diferente de la antigua, habrá cierta continuidad entre ambas. Como la antigua, la tierra nueva será real, un lugar tangible, habitado por seres reales y físicos. No va a ser algo raro, no va a ser algo espiritual, ni nada por el estilo. Con respecto a la tierra nueva, Apocalipsis capítulo 21, versículo 22 dice, ¿cómo será la vida en la tierra? ¿Cierto? Vamos a ver, 21, 22. Capítulo 21, versículo 22. Y dice, y no vi templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. ¿Correcto? Y la ciudad no tenía necesidad de sol ni luna para que resplandezca en ella, porque la gloria de Dios la iluminaba, y el Cordero es su luz, Jesús. Y las naciones de los que hubieron sido salvos andarán en la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Y sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y traerán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que se hace abominación, o con mentira, sino solo aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¡Wow! La tierra nueva será el hogar de todos nosotros los humanos. El Dios que creó todo y murió por nosotros, morará con nosotros por toda la eternidad. ¡Qué maravilloso! La separación entre Dios y la humanidad, producto del pecado, será eliminada. Ya vamos a estar en la presencia del Señor. Por eso el Señor va a ser nuestro templo. Ahí vamos a estar adorándolo. ¿Correcto? Dice, se restaurará el verdadero compañerismo, no solo entre Dios y los hombres, sino también entre los humanos y la naturaleza, y aún dentro de la naturaleza misma. Una restauración, un compañerismo, el amarnos los unos a nosotros, e incluso hasta con los animales. Allí no habrá maldición alguna. Cesará la hostilidad, las peleas, los problemas dentro del mundo animal, ¿correcto? Ya no un león no se va a estar devorando, comiendo un cabrito, sino que ambos, dice la palabra del Señor en Isaías, que el león va a morar con el becerro, juntos van a dormir, ¿correcto? Dice, desaparecerá también todo lo que es la decadencia, la enfermedad, la muerte y el sufrimiento. Todo eso va a desaparecer, amado hermano, en esta nueva tierra. Aquí, en esta tierra. Si el globo no va a explotar, no se va a eliminar como muchos dicen, pero todo ser viviente va a ser destruido, pero Jesús va a transformar todo. ¿Para quiénes? Para los que hemos aceptado a Jesús en nuestras vidas. Voy a leer la cita que se encuentra en el conflicto de los siglos. En el capítulo 43, páginas 735 al 736. Dice lo siguiente. Allí los redimidos, o sea, los salvados, conocerán como son conocidos. Los sentimientos de amor y simpatía que el mismo Dios implantó en el alma se desahogarán del mundo más completo y más dulce. El trato puro con seres santos, la vida social y armoniosa con los ángeles bienaventurados y con los fieles de todas las edades que lavaron sus vestiduras y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Los lazos sagrados que unen a toda la familia en los cielos y en la tierra. Todo eso constituye la dicha de los redimidos. Allí, intelectos inmortales contemplarán con eterno deleite las maravillas del poder creador, los misterios del amor redentor. Allí no habrá enemigo cruel y engañador para tentar a que se olvide de Dios. Toda facultad será desarrollada, toda capacidad aumentada. La adquisición de conocimientos no cansará la inteligencia ni agotará las energías. Las mayores empresas podrán llevar a cabo, satisfacerse las aspiraciones más sublimes, realizarse las más encumbradas ambiciones, y sin embargo surgirán nuevas alturas que superar nuevas maravillas, que admirar nuevas verdades, que comprender nuevos objetos, que agucen las facultades del espíritu, del alma y del cuerpo. Todos los tesoros del universo se ofrecerán al estudio de los redimidos. No nos vamos a quedar cruzados de brazos. Vamos a estar estudiando mucho en el cielo. Vamos a poder comprender lo imaginable para nosotros hoy en día.
Quizás vamos a poder examinar todo lo que es la creación, cómo se hizo, etcétera, amado hermano. No vamos a estar de vagos. No vamos a estar flojeando como muchos creen, que muchos quieren la eternidad para no trabajar nunca más. Al contrario, nosotros vamos a ser seres útiles, ¿cierto?, para el servicio del Señor. Fíjese que Dios y nuestro Señor Jesús quieren que anhelan escribir tu nombre y mi nombre en el libro de la vida. Ellos, la divinidad completa, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, no quieren que nosotros nos perdamos. Ellos no quieren que nosotros nos quedemos para la segunda resurrección, debamos a ser muertos para siempre y con un castigo horroroso en fuego y azufre. Nosotros no necesitamos pasar por la segunda resurrección. Debiésemos anhelar la primera resurrección. Mi pregunta es, ¿cuál va a ser tu decisión, amado hermano y amigo que nos estás escuchando? ¿Cuál será tu decisión? ¿Aceptarás la muerte de Cristo? ¿Aceptarás el sacrificio de Cristo que hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario? ¿O vas a aceptar las mentiras y el engaño del diablo? Y las mentiras y el engaño, ¿cierto?, del falso profeta. ¿Qué es lo que tú quieres aceptar? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que quieres decidir? Estudiamos a largo lo que es el milenio. Y dentro de esto, amado hermano, lo más precioso es que vamos a poder estar por toda una eternidad con Jesucristo. Mi llamado y la invitación es hoy. Acepta a Jesús en tu vida. No dejes para mañana la decisión que puedes tomar hoy. Vamos a concluir esta predicación de hoy, este sermón, con una oración. Bendito Señor, cuántas gracias te damos por toda esta esperanza y estas hermosas promesas que tú nos das de la vida eterna, de este maravilloso milenio que vamos a pasar, pero también toda una eternidad aquí en esta tierra transformada y restaurada por usted, donde vamos a estar compartiendo con usted día a día, donde sábado tras sábado vamos a estar en comunión y alabando y glorificando tu nombre, y también, Señor, compartiendo y amándonos los unos con nosotros, incluso hasta con nuestros animalitos. Señor, bendiga esta tu palabra, y que este mensaje, esta enseñanza, llegue a los corazones de mis hermanos que nos están viendo y escuchando a través de estos medios. Bendícenos, mi Señor, y te damos las gracias, Señor, y pedimos perdón por nuestros pecados y que tú nos ayudes para que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabes cómo puede tu nombre estar inscrito en el libro de la vida? Aceptando a Jesús en tu corazón. Cuando bajas a las aguas del bautismo, tu nombre es inscrito en el libro de la vida y está registrado para ser salvo y disfrutar toda esta hermosura que el Señor nos hace y estas promesas que el Señor nos hace a través de la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga y vamos a terminar con una pequeña alabanza. Que Dios te dé su bendición. Shalom, shalom. Te guarde Dios de todo mal. Shalom, shalom. Misericordia tenga de ti. Shalom, shalom, y resplandezca su bondad. Shalom, shalom. Él alce su rostro sobre ti. Shalom, shalom. Que ponga en ti su paz y amor. Shalom, shalom. Un abrazo para cada uno de ustedes y no se olvide, todos los días nos puede seguir a través del canal de YouTube, ¿cierto?, con las lecciones bíblicas sabáticas. Que el Señor les bendiga.